goteros, de difusores o aspersores, con el fin de realizar cálculos que determinan el caudal o la presión de salida del agua, y gracias a estos números sabremos si contamos con las condiciones necesarias para el riego, ya que sin agua no hay vida en el jardín. Y, bueno, mismamente la geometría en los jardines. Es una cuestión de belleza en el diseño de todos ellos. Y tras este repaso muy sencillo, muy breve, pues vamos a ver algunos casos de las matemáticas a nuestro alrededor. Entonces, unas cosas son las matemáticas en casa, que son pues de andar por casa, y luego las matemáticas a nuestro alrededor. Están por todas partes, como se puede ver, y aquí hay una pequeña muestra, muy pequeña, sobre dónde podemos encontrarlas. Detrás de los estudios sobre el funcionamiento de las células, por ejemplo, hay ecuaciones diferenciales. Las pantallas de cristales líquidos que nos acompañan en los móviles, el coche o el televisor han sido posibles gracias a la mecánica de medios continuos. Las nuevas tecnologías médicas para el sistema cardiovascular se basan en ecuaciones de la mecánica de fluidos. Las búsquedas de Google son posibles gracias a los algoritmos. Los programas informáticos de encriptación funcionan con números primos. Las rutas aéreas se organizan siguiendo la teoría de grafos. La protección de los ecosistemas se diseña a partir de la teoría de matrices. Los mercados bursátiles funcionan con modelos matemáticos. Como dije, en la actualidad las matemáticas están en todas partes. En la gestión de grandes datos, la biomedicina, la seguridad, la industria aeroespacial o automovilística, la meteorología y entre otras muchas cuestiones cotidianas. En los últimos años han surgido muchas formas de generar millones y millones de datos, pero en bruto estos datos no sirven para nada. Así que hay que gestionarlos e interpretarlos para buscar patrones y extraer la información interesante de los mismos. Esta práctica es conocida como minería de datos, y la seguridad de estos datos es una de las grandes preocupaciones de, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, que presume de ser la primera contratadora de matemáticos del país, ya que de la misma forma que hay gente que crea seguridad, hay otras personas que trabajan para romper la seguridad, ¿no? Y son muchas las conclusiones que se pueden extraer del análisis de los datos que vamos dejando en servicios o redes sociales, por lo que pese a las ventajas que tienen estas redes sociales, los ciudadanos deberíamos ser más cautos con lo que compartimos con los demás. Ricardo Herrera, de la Universidad Carlos III, en su artículo titulado Bibliomining, minería de datos y descubrimiento de conocimiento en bases de datos aplicado al ámbito bibliotecario, dice que la minería de datos es aplicada a grandes volúmenes de información almacenados en bases de datos y que estas técnicas las técnicas que aporta esta disciplina se emplean pues para mejorar el rendimiento de procesos industriales o de negocios. Así que una de las aplicaciones de la minería de datos es en las bibliotecas, lo que llaman el bibliomining, con el fin de adoptar catálogos automatizados que permitan mejorar los procesos y el desempeño de las bibliotecas pensando en los usuarios. La bibliometría y el bibliomining se ocupan del análisis y cruce de datos mediante técnicas estadísticas que permiten descubrir y establecer patrones y tendencias para la toma de decisiones, ¿no? La bibliominería se trata los datos sobre la actuación previa a la utilización de la información, mientras que la bibliometría trabaja con esos datos relativos a la información que ha sido finalmente usada. Y para terminar este paso, digamos, un poco más árido de los datos y de las matemáticas, voy a empezar con un poquitín de biología matemática, que es lo que está a nuestro alrededor, cosas que nos rodean y que están ahí presentes en la naturaleza. Una manifestación
de las matemáticas en la naturaleza es la simetría perfecta que se encuentra, por ejemplo, en los pétalos de las flores, de muchas flores, o en los cristales minerales e incluso en nuestra propia galaxia. Esta simetría se la conoce como proporción áurea o número áureo o número de oro. Es un número muy recurrente en algunos patrones de la naturaleza y que algunas personas creen que no puede ser un capricho o una casualidad, y además se trata de un código único y armónicamente estético. En latín, este número se representa con la letra griega phi, que es igual a aproximadamente 1,618 con infinitos decimales. En realidad es 1 más raíz de 5 partido por 2. Se llama phi en honor al escultor griego Fídias, que utilizó este número en sus trabajos. En términos geométricos, si tenemos un segmento con 3 puntos A, B y C, como está ahí, sería la proporción que tiene que tener el segmento AC con respecto a la B para que sea igual a la proporción entre AB y BC. También se sabe que distintas partes del cuerpo humano guardan... Perdón, También se sabe que, como digo, en el cuerpo humano hay algunas partes que guardan esta proporción. Por ejemplo, la primera falange del dedo con la segunda y esta con la tercera. O también se dice que el ombligo divide la altura del cuerpo en una proporción áurea. A este respecto, hablando del cuerpo humano y en este caso de la belleza, el investigador de la Universidad de California de San Diego, Stephen Marquardt, ha probado que los rostros que resultan más atractivos son aquellos que sus partes determinan longitudes que se ajustan a la razón áurea. Esta razón no depende ni del lugar, ni de la cultura, ni de las razas. Las distancias entre los distintos elementos de nuestro cuerpo siguen un patrón y, bueno, digamos que conforme más cerca se encuentran las medidas de un ser humano a ese patrón, se supone que más bello es ese ser humano. Eso no quiere decir que todos estemos obligados a que nuestras proporciones sean la razón áurea o estén muy próximas a esa razón. Para realizar el estudio en la Universidad de San Diego, utilizaron fotografías de rostros de mujeres en los que había variaciones en las proporciones faciales y pidieron a personas de diferentes partes del mundo que ordenaran estas fotografías de mayor a menor orden de belleza y según sus propios criterios. El resultado fue que el 97% de las personas encuestadas ordenó los rostros en el mismo orden. Por esta razón, concluyeron que la población mundial compartía el mismo concepto de belleza. Y aunque se desconoce el por qué los rostros con esas proporciones se consideran más hermosos, los investigadores propusieron la teoría de que los seres humanos tenemos un prototipo mental que representa un promedio de todos los rostros y los que están más cerca a ese promedio son considerados más atractivos. Marquardt que utilizó la razón áurea para fijar la distancia entre los elementos faciales de ojos, nariz, boca, pómulos, barbilla y creó el concepto de máscara de la belleza, aproximando relaciones medias con el número áureo. Y estas máscaras en la actualidad son famosas porque resultaban muy útiles para realizar operaciones de cirugía estética y reconstrucción facial. Y todavía hace muy poco tiempo, vi un programa en la televisión española que hablaba precisamente de todo esto, de la razón áurea en los rostros y de cómo algunas modelos, algunas personas tienen la razón, están más próximas sus medidas a la razón áurea. Y por una curiosidad, por ejemplo, George Clooney es entre los actores y eso el que más porcentaje de aproximación tiene a esa razón áurea. En la naturaleza, este número aparece en los lugares más impensados, como en las colmenas de las abejas, en la forma de crecimiento de algunas plantas o en las espirales de los caracoles y demás. Quizás lo más sorprendente acerca de esta proporción es que es un fenómeno que ocurre de forma natural.
Se expresa también, por ejemplo, en la disposición de las ramas a lo largo de los tallos de las plantas y las venitas de las hojas. También se puede observar en esqueletos de animales y de seres humanos y en la ramificación de nuestras venas y nuestros nervios. E incluso se puede encontrar en las proporciones de compuestos químicos de la naturaleza. Y bueno, como curiosidad, aunque no está relacionado con las matemáticas, diré que hay unas 165.000 especies de mariposas en el mundo, pero solo una de ellas lleva tatuado el número 88. Lo digo solo porque lleva el número 88 en las alas. Y estas mariposas, como se pueden encontrar en México, en Perú, en Argentina, en Brasil o Guatemala, y tienen un patrón genético de la familia de las ninfalíade a las que ellas pertenecen, que imprime este número en las alas. Y hay un dato curioso que es que esta peculiaridad genética puede derivar en ocasiones como si fuera en vez de un 88 a un 89. Y bueno, quizá algunos de ustedes tengan oportunidad de ver a una de estas mariposas volando por ahí, no lo sé. Otra de las aplicaciones donde aparecen las matemáticas es en el deporte. En los Juegos Olímpicos de 2016, los equipos australiano y neozelandés llevaban en sus equipos a matemáticos cuya función era recolectar datos y realizar estadísticas para optimizar la técnica del atleta en función de todos los parámetros posibles, ¿no? El objetivo es lograr la perfección en la disciplina y optimizar la forma de enfrentarse un atleta a una prueba. En este sentido, Amandine Aftalion, directora del Centro Francés de Investigación Científica, ha puesto en práctica un modelo que permite determinar cómo abordar una carrera de manera óptima en función de distintos parámetros. Por ejemplo, la distancia, la capacidad pulmonar, el aporte energético, la fuerza máxima de propulsión e incluso el rozamiento del cuerpo cuando está en acción. El rendimiento de la natación también se mide por el principio del movimiento sumergido, bien conocido en física, y por lo tanto conlleva cálculos matemáticos asociados. Se ejercen fuerzas verticales, horizontales e incluso también podemos aplicar el principio de Arquímedes. Y lo mismo sucede con el ciclismo, en el que la mejora técnica de las bicicletas con materiales más ligeros y también diseños más aerodinámicos desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento. Todos nos acordamos de cuando salieron aquellos cascos tan aerodinámicos para las contrarreloj, por ejemplo. Completamente en otro campo tenemos la climatología y levantarse y comprobar cuál es la predicción meteorológica diaria es a menudo todo uno hoy en día. Nadie en general, suele reparar en que las ecuaciones que hacen posible contar con una predicción del tiempo tan precisa se deba al trabajo del eminente matemático del siglo XVIII, Leonhard Euler, y a la contribución añadida en el siglo XIX de los también insignes Claude Louis Navier y George Gabriel Stokes. Todavía menos conocido es que la búsqueda de soluciones a estas ecuaciones está inconclusa y que científicos de primera línea de todo el mundo dedican sus esfuerzos a desentrañar el misterio que todavía hoy rodea a estas fórmulas. En matemáticas, una singularidad es un comportamiento inesperado al introducir una variable en una función, pero en la vida real esta singularidad se traduce en la forma de olas en el momento de la ruptura, en tornados, en remolinos o frentes de aire frío y caliente. Ahora bien, ¿es posible explicar qué sucede en estos casos de singularidades a partir de las ecuaciones que modelizan la dinámica de los medios, la dinámica de los fluidos? Y la respuesta es no. Con los ordenadores actuales podemos hacer aproximaciones muy precisas que se utilizan no solo para predecir el tiempo atmosférico, sino también para otras aplicaciones, por ejemplo, como el diseño más eficiente de aviones o de coches de Fórmula 1 más veloces, entre otras cosas, ¿no? Diego Córdoba,
opina, y leo textualmente, que si Navier-Stokes no tiene singularidades, dentro de no muchos años habrá una demostración en esa dirección. Sin embargo, si las tiene, puede llevar mucho tiempo y es posible que no lleguemos a verlo. Si hay singularidades, una simulación numérica nunca va a encontrarlas. Tiene que haber ideas nuevas, revolucionarias, para poder demostrar algo de esta magnitud. Entonces, siguiendo con esta línea de grandes retos, vamos a hablar de un poco de misiones espaciales. Como explica Richard Batten, uno de los artífices de los viajes del hombre a la Luna, la navegación espacial se basa en principios tan viejos como las teorías de Kepler y Newton y en tecnologías tan nuevas como los computadores. Kepler, que trabajaba para un sobrino de Felipe II, introdujo las órbitas elípticas de los planetas en 1609, nuevas hasta ese momento, que todo se hacía en esferas, que era la forma, digamos, perfecta hasta ese momento, ¿no? En 1665, Newton concibió y desarrolló sus ideas más geniales: la ley de gravitación, las leyes de la mecánica y los fundamentos del cálculo diferencial. Y también se debe a Newton la idea de los satélites artificiales, cuando hizo este comentario: si se arrojan piedras desde la cima de un monte con pequeñas velocidades horizontales, caerán al suelo, pero si la velocidad aumenta, llegarán a obtenerse órbitas circulares y elípticas alrededor de la Tierra. Como él dice, se necesitan velocidades grandes y la velocidad aumenta. Por eso, las bases matemáticas de la navegación espacial eran más que suficientes desde hace unos 200 años, pero para poner un satélite en órbita o enviarlo al espacio hace falta imprimirle una velocidad muy alta, del orden de unos 29.000 kilómetros por hora. Y hubo que esperar al invento de cohetes con combustibles líquidos, el primero de los cuales fue lanzado por el americano Goddard en 1926 y que ascendió a 56 metros. Hasta entonces no fue posible hablar de cohetes espaciales, por decirlo así. Al final la guerra, rusos y americanos iniciaron la carrera espacial y las primeras victorias fueron de Rusia, que a finales del 57 puso en órbita el Sputnik I con 90 kilos de peso y el segundo con 500 kilogramos de peso. También consiguieron los soviéticos poner en órbita al primer hombre, Gagarin, en 1961. Y un año después, John Glenn dio 3 vueltas a la Tierra, el americano John Glenn. Curiosamente, los instrumentos de navegación eran bastante similares a los antiguos. De hecho, se requería la intervención del astronauta para fijar la posición de la nave en el espacio con una precisión que aquellos navegantes antiguos sería imposible de imaginar para ellos, ¿no? En lugar del astrolabio, se usaba el sextante espacial, que sirve para medir ángulos entre estrellas y puntos señalados de la Tierra o la Luna. Y la brújula no tendría sentido porque fuera de la Tierra no hay dirección norte que señalar. Así que se sustituyó por una plataforma inercial que conserva siempre la misma orientación en el espacio. Para ilustrar algunas de las dificultades y diferencias, ¿no?, que los viajes espaciales tienen con los viajes que conocemos terrestres, pues diremos que, por ejemplo, el Apolo viajaba a unos 47.000 kilómetros por hora y a esas velocidades no puede hacerse un viraje brusco, ya que se necesitaría una gran cantidad de energía y una aceleración enormes, además de que no se dispone de tanto combustible ni de motores lo suficientemente potentes para hacerlo. Y si los tuviera, la nave se destruiría por las enormes tensiones producidas y los tripulantes como consecuencia morirían. La única solución es tenerlo todo calculado de antemano para alcanzar una precisión extrema. Hasta el problema de disparar un satélite a la Luna, como si fuese una bala, es difícil. La Luna está a 384.000 kilómetros de distancia de la Tierra, con un
unos 3.500 kilómetros de diámetro y se mueve a una velocidad de 1 kilómetro por segundo. Para estas distancias, la velocidad del proyectil es reducida, 13 kilómetros por segundo, y tarda más de 4 días en llegar. Todo sucede a una escala muy distinta a la terrestre, porque ¿cómo nos imaginaríamos, por ejemplo, si un cazador tuviese que lanzar una bala para cazar una pieza y tuviera que hacer blanco a los 4 días? Sería muy difícil de imaginar en nuestras escalas terrestres. Si además se quiere aterrizar la nave, las cosas son aún más difíciles. La nave debe acercarse suavemente y no hay frenos para pararla. Así que el único medio es aprovechar la atracción gravitatoria de la Luna para ayudarlo a frenar. La gravedad tiene la ventaja de que actúa por igual sobre todos los elementos de la nave y no la destruye, y además está ahí y es gratis. Y el inconveniente de que no hay ningún instrumento que pueda medirla en el espacio, sino que hay que conocerla de antemano con exactitud a través de sus efectos sobre el movimiento. Han pasado muchos años desde aquellas misiones del Apolo y la capacidad del hombre para la navegación interplanetaria ha aumentado considerablemente. En la foto esta de la izquierda tenemos a Katherine Johnson, que se hizo, digamos, famosa gracias a la película Hidden Figures de 2016. En español, por lo menos la vimos con el nombre de Figuras Ocultas. Y esta mujer analizó en 1961 la trayectoria de la misión Freedom de Alan Shepard, que fue el primer vuelo espacial humano de Estados Unidos. Un año antes, en el 60, ella y el ingeniero Ted Skopinski fueron coautores de un informe que presentaba las ecuaciones que describen el vuelo de una órbita espacial, en el que se especifica la posición de aterrizaje de la nave. Y en el 69 calculó la trayectoria de vuelo del Apolo 11 hacia la Luna, y en el 70 trabajó en la misión del Apolo 13, permitiendo que la tripulación pudiera regresar a salvo a la Tierra 4 días más tarde de alcanzar el satélite. Hoy en día se habla de viajes espaciales para turistas y, bueno, de todo eso, pues, no sé, alguien que no sé si somos nosotros, pues logrará verlo, pero quizá nuestros descendientes sí lo vean como algo natural, como aparece en las películas de ciencia ficción. Otra situación en la que aparecen las matemáticas es las relacionadas con el arte y el entretenimiento. Esta mujer que aparece en la pantalla, en la foto, es Ingrid Daubechies, nacida belga en 1954 y junto a sus colaboradores de la Universidad de Bruselas y el Museo de Arte de Carolina del Norte en Estados Unidos han desarrollado un algoritmo que permite visualizar los trazos originales de los artistas a través de rayos X, lo que permite conocer mejor la técnica utilizada, las condiciones de elaboración de la pintura y también el estado de conservación, que es para lo que ellos trabajan, ¿no? Entre los siglos XII y XVII, los artistas europeos pintaban en tableros de madera, y posteriormente en los XIX y XX los conservadores adelgazaron estos tableros y colocaron un bastidor para prevenir posibles daños de la obra. Este bastidor ya forma parte de la obra, ya no se puede quitar, y dificultan el estudio de la obra original a través de rayos X, que es una técnica muy utilizada para estudiar las condiciones de la pintura, como dije antes, ¿no? Así que hasta ahora era posible eliminar la imagen del bastidor obtenida con rayos X de manera manual. Los investigadores liderados por Ingrid pensaron que una forma más automatizada sería de gran ayuda para los conservadores de los museos, y los resultados obtenidos han resultado ser satisfactorios y semejantes a las técnicas empleadas hasta ahora. Y como curiosidad diré que Ingrid Daubechies, junto con Yves Meyer, Terence Tao y Emmanuel Candés,
son los actuales premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y ella, junto con, Yves Meyer fue el primero en realizar, digamos, la teoría de las ondículas, pero ella fue una gran divulgadora y propulsora de esta técnica en numerosos trabajos con fama a nivel mundial. Otro sitio, digamos, relacionado con el ocio en el que podemos encontrar las matemáticas es en los videojuegos. Si queremos utilizar, por ejemplo, un arco en The Last of Us, veremos cómo se forma una parábola que nos indica la trayectoria, que es en ese plano, ¿no? La trayectoria de la flecha, y para que sea realista el vuelo del proyectil se calcula con la ecuación del tiro parabólico la distancia a la que llegará o la altura máxima que va a alcanzar. Para todo esto se necesita el tiempo de vuelo del proyectil. En un caso tridimensional, porque aquí aparece un plano, en un caso tridimensional, cuando se dispara en el videojuego, se apunta sobre un mismo plano. Esto porque la parábola que describe la flecha puede dibujarse sobre un plano compartido entre el arma y el objetivo. Y por lo tanto termina siendo un problema resuelto en 2 dimensiones. Lo mismo pasa aquí en Angry Bird, que se ve la parábola de tiro. En la imagen obtenida de Halo 5 podemos ver el conteo de las balas, ahí el número 22, los puntos que lleva el equipo azul y el rojo, y así como la posición de nuestros compañeros en el radar. Para la posición se utilizan coordenadas polares y ecuaciones que miden la distancia entre puntos. Y también para calcular distancias en esos juegos, en los que asignamos un destino y en el HATS nos muestra cuántos metros nos faltan, se utiliza el teorema de Pitágoras y coordenadas cartesianas. Y por último, las hitboxes son el espacio que cubre al sprite, que es el duendecillo este, y que detecta golpes de todo tipo en el personaje. Estas hitboxes pueden ser literalmente cajas, pero si se tiene un buen motor, pueden cambiar hasta ser mallas que cubren completamente al duendecito. Teniendo esta hitbox de malla, se dota de mayor exactitud al juego, pero claro, consume más recursos. Otro sitio donde aparecen las matemáticas es en la arquitectura. Aquí puse algunos ejemplos que no pretenden ser una lista exhaustiva ni siquiera la mejor o las más bonitas. Simplemente elegí algunos edificios de México, en este caso, en esta diapositiva, y luego en el resto del mundo en la siguiente. La arquitectura geométrica está presente en México en numerosas obras destinadas a múltiples servicios. En el Museo Sumaya de la Ciudad de México se caracteriza porque cada elemento de la construcción tiene su propia geometría y forma. Tiene una forma asimétrica construida por 28 columnas de acero y su arquitecto es Fernando Romero y fue construido en 2011 con un área de 17.000 metros cuadrados. Es una superficie espectacular. Lo mismo que la Plaza Garden Santa Fe, diseñada por KMD Arquitectos y Arquitecton, se encuentra en Santa Fe y es el primer centro comercial subterráneo en la Ciudad de México y el primero en implantar arquitectura bioclimática sostenible con sus celdas solares, sistema de captación pluvial y azoteas verdes. Al ser un recinto subterráneo, en su totalidad, esto es una vista aérea, se preservó la flora de los 65.000 metros cuadrados que mide esta construcción y se pueden admirar sus increíbles espejos de agua y su teatro al aire libre. Y bueno, me gustaría poder verlo algún día, visitarlo. Luego está la Cineteca Nacional, a cargo de Rothkine Arquitectos. Se muestra la construcción de su espacio al aire libre que permite tanto personas afluentes como de escasos recursos puedan acceder a la Cineteca Nacional, que es el acervo de cine más importante de
de América Latina. La Torre 41 es un edificio tecnológicamente avanzado diseñado por Alberto Calach en San Miguel de Chapultepec, que reafirma el concepto medio ambiente-tecnología que encamina a la Ciudad de México a la arquitectura bioclimática sostenible. Otra muestra es el Palacio de Deportes para los Juegos Olímpicos de México, celebrados en 1968, y es un impresionante edificio proyectado junto con Enrique Castañeda y Antoni Peirí y cubierto por una gran cúpula picuda forrada de cobre. Y bueno, no podía dejar el templo de Kukulcán, que es uno de los monumentos más relevantes de la arquitectura maya, y es una pirámide de 4 lados con 24 metros de altura que culmina en un templo rectangular y que posee 365 escalones concebidos por uno por cada día del año, y en la base de las escaleras destacan unas cabezas grandes de serpiente que hacen referencia al dios Kukulcán y que según cómo sean las sombras, porque el edificio juega con las sombras, según cómo sean parece que la serpiente se desliza por la pared, vamos, por las escaleras del edificio. Es un, aquí pongo otros ejemplos de arquitectura que utilizan formas geométricas espectaculares y por tanto mucho cálculo de estructuras y de fluidos y bueno, mucha investigación de energía y de todo tipo. Unos están el Puerto de la Música, diseñado por Oscar Niemeyer para la ciudad de Rosario, en Santa Fe, la República Argentina, o la estación de Oriente de Lisboa, en Portugal, que fue proyectada por Calatrava. Las obras se terminaron en el 1998, para usarla en la Expo, en el Parque de las Naciones. Y el complejo está cubierto por un gran techo acristalado y alberga lo que es la estación de metro, un espacio comercial, la estación ferroviaria, y es un edificio espectacular. Después está el hipódromo de la Zarzuela, que es el más antiguo de todos estos de esta diapositiva, que fue diseñado por los arquitectos Carlos Arníchez, Martín Domínguez y Eduardo Torroja, donde la tribuna es la gran protagonista del conjunto, realizado en láminas de hormigón armado con una sección variable y soportado solo gracias a unos tirantes posteriores. Es la forma de ménsula la que da la estabilidad al conjunto y fue objeto de numerosos cálculos, estudios y variaciones y modificaciones del proyecto original hasta adoptar esta forma en su construcción en el 41. Aquí está el Burj Al Arab, que es un hotel en Dubái y que es el edificio el hotel con más récords del mundo. Tiene el hotel más alto con 321 metros y el más lujoso con 7 estrellas. Fue diseñado por Tom Wright, quien se encargó de crear este icono para Dubái, lo mismo que la Torre Eiffel es el icono de París o la ópera el de Sydney. Y para evitar, como curiosidad lo digo, ¿no?, la sobrecarga de energía en los locales habitables, se decidió construir la fachada frontal del hotel sin cristales, sino tiene una doble piel de tela blanca translúcida que está tensada por la estructura y permite pasar la luz blanca, pero proyecta sombras sobre local para evitar las temperaturas tan enormes. El Chalus Nest de Taiwán fue proyectado por la firma francesa Vincent Calebot Architectures y es un anillo tridimensional de Mobius que extrae su sección triangular alrededor de un camino elíptico. Se basa en 10.000 metros cuadrados de planta baja distribuidos en 3 grandes pilastras y está dotado de un sistema antisísmico protegido por una marquesina de vidrio que asegura su estanquidad. Y por último,
el Museo Guggenheim, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry y localizado en la villa de Bilbao, en el País Vasco Español, en el 97. Se trata de un edificio constituido por formas curvilíneas y retorcidas recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio, con una superficie total de 24.000 metros cuadrados. Y esto es una pequeñísima muestra de todo lo que hay de arquitectura en nuestros días y en el futuro. Y por último, no sé cómo voy de tiempo. Sin problemas, doctora, son las Sí. 2:03, hora México, pero no se preocupe, yo creo que le respetamos todos que pueda concluir, porque también tuvimos la introducción sin problemas. Vale, si me alargo, tenía pensado hablar un poquitín de las búsquedas en Internet como curiosidad y aplicación de las matemáticas, pero si queda muy largo, pues lo puedo dejar. No sé. No se preocupe porque incluso vamos a subir la conferencia a internet, entonces cualquier persona que se tenga que retirar ya por el tiempo no tiene De ningún acuerdo, problema en cuanto a la asistencia porque podrá revisar esta parte final después en la grabación sin problemas. de acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues por último, un pequeño paseo por Internet que todos usamos continuamente y para explicar someramente cómo funciona el buscador de Google. Si queremos hacer, por ejemplo, una búsqueda de Universidad de Puebla y empezamos a teclear los motores de búsqueda, los SERP de Google filtran de entre todas las páginas web aquellas que utilizan bien estos términos exactos o una frase relacionada y que están formados por cientos de algoritmos complejos. En los primeros días de la World Wide Web, www, las búsquedas se basaban en textos para seleccionar las páginas que contenían lo que el usuario estaba buscando y cuántas veces aparecía. Pero en 1998, Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, publicaron un artículo donde explicaban cómo construir un algoritmo para encontrar las páginas más relevantes. Este algoritmo ayudó a Google a superar antiguos competidores como Yahoo, AltaVista o Lycos. Según Google, las 5 características fundamentales en las que se basa su motor de búsqueda son, primero, el análisis de los términos de búsqueda con algoritmos que analizan el lenguaje y que tratan de ofrecer exactamente lo que estamos buscando. 2. Búsqueda de coincidencias mediante algoritmos que hacen búsquedas basadas en textos y de ahí desde el comienzo y que están ahí desde el comienzo de la www. De hecho, antes del PageRank casi no había otro tipo de algoritmos. Tercero, el posicionamiento de las páginas web para lo que se utiliza el PageRank para obtener las mejores páginas relacionadas con nuestra búsqueda y desechar aquellas que son de mala calidad e incluso inútiles. 4. Personalización de los resultados con el fin de ofrecernos exactamente lo que se supone que queremos. Pero cuidado, para ello Google sabe dónde estamos y cuál es nuestro historial de navegación, con lo que almacena una gran cantidad de datos sobre nosotros y genera una burbuja de filtros que distorsiona la realidad. Y 5. Análisis de la calidad de los resultados para tratar de evitar páginas redundantes y ofrecer las mejores y en formatos diferentes. Actualmente PageRank no es el único algoritmo utilizado por Google para ordenar los resultados de búsqueda, pero es el primer algoritmo que fue utilizado por la compañía y también el más conocido. Y a partir de 2019, todas las patentes asociadas al PageRank han expirado. Desde el 2000 ha habido cientos de actualizaciones que afectan al resultado de los SERP. Vamos a ver cómo funciona el PageRank. Supongamos que tenemos unas cuantas páginas web enlazadas unas con otras. La más relevante es la que está enlazada con páginas relevantes. Esto parece una perogrullada, pero sin embargo es el kit del algoritmo, ¿no? Vamos a imaginar una red con 4 nodos, 1, 2, 3 y 4. 4 páginas que están relacionadas entre sí y cada página tiene una cantidad de relevancia que repartirá entre las páginas a las que enlaza a partes iguales. Así, por ejemplo, vemos que la relevancia del 3 es 1 y la reparte con el 1, la del 1 reparte un tercio con la 3, un tercio con la 4, un tercio con la 2 y así sucesivamente, ¿no? Suponemos que
al principio la cantidad de relevancia de cada página es la misma para todas ellas y es 1. Un tercio más un tercio más un tercio es 1, un medio más un medio es 1, un medio más un medio es 1 y 1 es 1. Así que la cantidad de relevancia que reparte, digamos, que comparte cada página es 1, ¿no? Cada página entrega a las que enlaza una parte de su relevancia, de modo que el reparto de relevancia en la primera iteración queda como sigue. La página 1 reparte 3 medios, la página 2 un tercio, la página 3 4 tercios y la página 4 5 sextos, siendo la relevancia total del conjunto de páginas 4, como al principio. Si repetimos el proceso, cada página repartirá su nueva cantidad de relevancia a partes iguales, con las páginas a las que enlaza. Y si repetimos el proceso una y otra vez, el reparto de relevancia acaba estabilizándose y en el límite es el que es la relevancia que asigna el algoritmo a cada página. Matemáticamente, este problema puede verse de diferentes formas, pero la más sencilla es la de un sistema de ecuaciones lineales, que es el que está aquí puesto, ¿no? Cuya solución es el reparto final. Y viendo el gráfico podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones. La relevancia que llega a x1 es una vez la que les llega de x3 más un medio de x4. Un medio le llega de x4. A x2 le llega un tercio de x1 solamente. A x3 le llega un tercio de x1 y un medio de x2 y un medio de x4. Y a x4 le llega un tercio de x1 y un medio de x2. Bueno, pues bien, con la condición que no podemos olvidarnos de que la suma de todas las relevancias es 4, es decir, x1 más x2 más x3 más x4 es 4. Entonces, si resolvemos este sistema, la solución es 48 partido por 31, 16 partido por 31, o sea, x1 es 48 partido por 31, x2 es 16 partido por 31, x3 es 36 partido por 31 y x4 es 24 partido por 31, que no lo puse aquí porque simplemente se me olvidó, pero puedo ponerlo para dejarlo para el curso. Esta solución indica que la página 1 es la más relevante, porque la relevancia es 48 partido por 31, seguida de la página 3, cuya relevancia es 36 partido por 31, a pesar de que la página 1 es enlazada por 2 páginas, mientras que la página 3 es enlazada por 3 páginas. En la realidad hay que tener en cuenta muchos factores más, porque las páginas a lo mejor son que no son enlazadas por ninguna otra, o hay páginas que no son enlazadas por ninguna otra, o a lo mejor hay trozos de la red que no se conectan y además la red está cambiando de forma continua. Y algunos de estos detalles los tuvieron en cuenta Page y Brin desde el principio y otros lo que hacen es ir incorporándose en modificaciones sucesivas. Por otro lado, el número de páginas de la World Wide Web es de miles de millones, de manera que el sistema que debemos resolver tiene una matriz de coeficientes de millones de elementos. Este sistema es con millones de elementos. De modo que se necesitan algoritmos rápidos que puedan manejar ese volumen de datos. Y este es el ámbito del álgebra computacional que trata de conseguir algoritmos eficientes para estos conceptos matemáticos tan útiles. Y por mi parte voy a dar por finalizada la charla. Y nada más, quedo a disposición de los alumnos que quieran preguntar algo o tengan alguna curiosidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su magnífica exposición y damos la palabra a los asistentes si quieren hacer algún tipo de pregunta, comentario al respecto. Pueden marcar el icono en la parte inferior de petición de palabra o escribirla también en el chat, tanto por micrófono como por pregunta escrita. No sé si, un momentito que me parece que, no sé si tengo... ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Nadie se anima a romper el hielo?
Si no, bueno, si no me lanzo yo a romper el hielo, a veces es siempre de, bueno, esperamos a la segunda pregunta. Bueno, doctora, pues me arranco yo. Felicidades. Y mi pregunta es en cuanto a una curiosidad sobre esa proporción áurea, ¿no? Desde el origen de los tiempos, la prehistoria, hasta el último satélite que ha lanzado incluso la universidad hace pocos meses, pues usted nos ha mencionado sobre esa proporción áurea que no depende de lugares, culturas, etnias e incluso tenemos hasta cosmovisiones, ¿no? Mi pregunta, mi duda es para alguien que nunca haya escuchado hasta hoy de ella o le haya parecido muy singular, es si considera, porque puede ser vinculado a una cosmovisión o no, la propia naturaleza generó ese tipo de prototipo mental o prototipo natural, cree que ella nos podría asustar en cuanto a que hay un sistema de control, ¿no?, que nos ha puesto una medida o un cálculo, o lo contrario, cree que más bien ha sido inspirador, donde ese cálculo nos ha generado una libertad creadora. ¿Cómo considera que podríamos tomarlo? ¿En qué vía? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo lo que creo es que hay unas reglas en el universo que nosotros lo único que hacemos es, a cada paso que damos, descubrir cómo funcionan. Así que la proporción áurea está ahí y bueno, también, por ejemplo, en la sucesión de Fibonacci, no lo dije porque se alarga mucho la charla, la sucesión de Fibonacci, esta que empieza que cada elemento es la suma de los dos anteriores, empezando por 0, 1 y así sucesivamente, pues si dividimos cada elemento por el anterior, nos vamos aproximando, cuanto más grandes sean los elementos, nos vamos aproximando a esa proporción áurea. Así que realmente la proporción áurea estaba ahí antes de que nosotros la descubriésemos, pero por lo que se ve, los edificios antiguos, los edificios griegos, el Partenón y todos estos edificios, muchísimas esculturas antiguas, como Fídias y muchos otros, Miguel Ángel y todo, utilizaron esta proporción. La Gioconda tiene esta proporción en la cara, en el rostro y en la proporción de toda su figura. No lo sé, no sabría contestar. Yo creo que el número estaba ahí. Algunas personas lo descubrieron, a veces es por casualidad, simplemente dices, mira qué bien, que esto es así, funciona muy bien, y luego resulta que haciendo números posteriores ves que ese número siempre es el mismo, esa proporción siempre es la misma y, resulta que es de gran belleza. Y luego, abundando en la investigación, pues bueno, se ve que también aparece en múltiples formas de la biología y de la naturaleza, de la geología, en los cristales y demás. No lo sé, no sabría decirte, David, ¿no? Solamente creo que es eso, que estaba ahí y que nosotros la descubrimos, digamos. Y como muchas cosas que quedan por descubrir todavía. Creo que muchos misterios que ahora son considerados misterios, creo que la ciencia, pues a lo mejor no todos, porque algunos seguirán siendo misterios por siempre, pero otros se van descubriendo poco a poco con el paso del tiempo. Así que creo que es un juego para que todos, bueno, que todos intentemos descubrir de qué va. Sí, muchas gracias. Incluso como ha citado ahora, hay un diseño, ¿no? Y la pregunta entonces es si hay un diseño, ¿habrá un diseñador o no? O una casualidad, ¿no? Y ahí está el debate, ¿no? Ahí está Desde el el origen de debate, los ahí, tiempos, ¿no? Y como efectivamente, dice, en todos los lugares, culturas, etnias, ¿no? Se han preguntado todo. si detectamos este diseño, ¿quién puso las normas, ¿no? ¿Quién puso las normas? Exacto, exacto. Y ahí, Ok. ahí lo dejamos, porque como todo esto es una controversia, o sea, alguien puede decir, bueno, es una casualidad o no, y Correcto. ahí ya. Nos pide la palabra la Eh, maestra Leticia Marín. Sí, adelante, le sí, escuchamos. Gracias. Bueno, primero y antes que todo, muchísimas gracias por esta excelente conferencia, muy, muy abundante, ¿no?, en conocimiento. A mí lo que me llama mucho la atención y con lo cual relaciono mi pregunta es con la minería de datos. Es decir, ¿cuál es el futuro o cuáles son los trabajos que están desembocando en esta minería de datos que usted nos platica? ¿Cómo lo ve usted
a un futuro hacia las nuevas generaciones y bueno, sobre todo, ¿qué va a aportar qué va a aportar o qué está aportando a la sociedad? Gracias. Muchas gracias, Leticia. La verdad es que la minería de datos, el data mining, este famoso del que todo el mundo habla, está aquí y llegó para quedarse. Desde que desde que podemos almacenar grandes bases de datos y todo el mundo puede hacer uso de estas bases, pues la ciencia y la técnica está avanzando gracias a ella. Por ejemplo, hay grandes bases de datos relacionadas con la medicina. Estas bases de datos, grandes bases de datos en abierto hablo, o sea, a disposición del público, no que sean de una empresa privada, ni siquiera que tengamos que pagar por ellas. Están en abierto, hay muchas bases de datos en Estados Unidos, hay muchísimas que están abiertas y tienen bases de datos, por ejemplo, de enfermedades de todo tipo, del cáncer, de fibromialgias, de diabetes, de todo tipo de enfermedades cardíacas, bueno, cánceres hay muchísimos, así que hay muchas bases de datos relacionadas con todas ellas. El caso es que cuando uno aplica técnicas para tratarlas, esas bases de datos en rudo, en crudo, no dicen nada. Hay que extraer lo que se dice, hay que procesar los datos para extraer patrones. Esos patrones lo que nos indican es un funcionamiento en este caso, pues de la enfermedad o del crecimiento de los cánceres o de cosas así. Se emplea técnicas de inteligencia artificial, que está también ahora, perdón, que está también ahora muy, muy en auge, y con esas técnicas podemos utilizar, podemos, digamos, no es utilizar, la idea, creo yo, no es utilizar grandes bases de datos, la idea es una gran base de datos, extraer lo esencial y utilizar muy pocos datos, pero esenciales para, obtener bueno, pues resultados del tipo que sea. O sea, no se trata, desde mi punto de vista, no se trata de que seamos capaces de, en vez de procesar 1000 datos, procesar 2 millones. No, no. Sino que esos 2 millones de datos lo que hace es procesarlas para extraer información relevante con 100, por ejemplo. Entonces, utilizar ya esos 100 para sacar las conclusiones necesarias. No sé no sé si voy en la dirección en la que apuntó en un principio, Leticia, no lo sé. Sí, claro que sí. Es Ah, como ah, ir utilizando, ¿no?, esta información para exacto. No, beneficio. no, no en crudo, digamos, lo que llaman datos en crudo, sino y no millones de datos, porque cuando uno tiene montones de datos, pues de cualquier tipo, de extracciones geofísicas, de eso, lo que dije, sobre todo hay muchísimos datos de biomedicina, hay muchísimos, pues uno pierde la sensación de decir, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué está hablando todos estos datos? Mucho lo que se llama, los datos, las bases de datos tienen lo que se llama ruido en los datos. El ruido no es más que una distorsión y cuando hay datos que están mal tomados, no tienen ningún tipo de relevancia, son redundantes, bueno, lo que se llama ruidos, datos que se pueden despreciar y quedarse solo con los que son sustancialmente y potencialmente satisfactorios, digamos, ¿no? En ese sentido. Esa es la idea del data mining. Muchísimas gracias. Gracias. Una última pregunta, doctora, nos dice desde el chat Fátima Vega. Sí, Las sí, matemáticas y la música son hermanas, ¿no? Quizás enseñar a sí. algunos alumnos desde la música les facilitaría esa materia. Tengo ahí atrás, lo que pasa que lo dejé para el final porque yo
no soy experta en música. Bueno, y dicho esto, parece que soy experta en todo lo demás que hablé, para nada. Pero la música es una disciplina a la que le tengo mucho respeto. Y entonces, digamos, no hablé de ello, pero desde los tiempos antiguos, ya Pitágoras hizo la escala musical y ahí ya hablaba de matemáticas y música y decía que las matemáticas estaban, perdón, la música estaba regida por las matemáticas y tenemos un determinado número de notas musicales porque existe una relación entre las frecuencias de vibración de las cuerdas y el sonido agradable a nuestro oído. No todo tipo de vibraciones de una cuerda son agradables a nuestro oído, porque depende de la frecuencia con la que vibran. Así que todo eso está ligado íntimamente con las matemáticas, así como los círculos estos que hablan de círculo de quintas, círculo de cuartas, y mismamente quería un instante, quería el doctor, no sé si se ve, no sé si se ve lo que estoy viendo, no, ¿eh? ¿Se ve la diapositiva? No, ahora mismo Tiene que No, volver no. a, no, volver a perdón. compartir la pantalla, doctora. Bueno, no importa, no importa. Lo único que quería decir, Jakob Jolig, del neurocientífico de la Universidad de Groningen, hizo una fórmula, desarrolló una fórmula para indicar, digamos, o que mide lo bien que nos hace sentir determinadas canciones, ¿no? Entonces, él determinó con su fórmula que Don't Stop Me Now, de Queen, de 1978, pues es la canción que más nos sube el ánimo, digamos que la más bonita para nuestro bienestar, digamos, ¿no? Y él no solo hizo eso, sino que hizo una lista de todas las canciones, bueno, o de muchas canciones de la historia, y luego por décadas. Hizo un ranking por décadas con esa fórmula suya. Así que sí, ahí no sé exactamente cómo logró conseguir esa fórmula, pero bueno, es un neurocientífico hablando de fórmulas matemáticas que proporcionan bienestar de la música a las personas. Con lo cual, sí, por supuesto, la música está íntimamente relacionada. Incluso hablaban de que alguna sinfonía de Beethoven estaba siguiendo la proporción áurea de tiempos en el desarrollo de la obra. O sea que sí, por supuesto, las matemáticas puede ser. Me dice aquí María que uno de los músicos era matemático. Sí, eran muy buenos. Es que Queen no solo eran músicos, digo, sino que yo diría que eran grandes músicos. Mira, dice Fernando que físico. No, eso no sabía exactamente lo que era, pero dice astrofísico. Bueno, vale. No sabía lo que era, pero sabía que tenía una formación, sí, científica. Y yo creo que por eso precisamente eran tan buenos músicos. O sea que, por supuesto, y compusieron, vamos, grandes obras. O sea que, por supuesto, no sé quién me decía esto, quién hablaba de matemáticas, perdona. Fátima era, ¿no? No sé quién. Sí, doctora, muchas gracias y agradezco la respuesta. A ti la pregunta. Bueno, igual mi comentario iba con una segunda parte, perdón, sobre los procesos de datación en paleontología y arqueología. Cómo es que el carbono 14, entre otras técnicas, genera una calibración de los instrumentos también, física incluso, para dar con la antigüedad de los restos, ¿no?, que se van encontrando. Efectivamente,
Lo que pasa que la datación por el carbono 14 es porque es un isótopo radiactivo que pierde masa a medida que pasa el tiempo. Así que hay una ley que nos indica cómo es la pérdida de masa con el tiempo. Así que cuando lo que hacemos es mirar la masa que tiene ese isótopo en donde sea, en el material que estamos datando, pues vemos cuánto tiempo transcurrió desde que estaba ahí. Esa es efectivamente, es otra aplicación muy buena. Efectivamente, es otra aplicación de las matemáticas, la datación de cualquier resto, arqueológico o lo que sea. Sí, señora. Gracias. Voy a aprovechar para darle ahora paso a una pregunta de Enrique Díaz Alonso en el chat, dado que al maestro David se le había bloqueado el ordenador. Es que no Enrique, veo. sí, ¿me oyes? Te la voy a leer, sí. Sí, Enrique pero quiere... Sí, dime, sí. perdona. No, es que no veo el chat, es No te una cosa. preocupes, Hola, no, o sea, la Fernando, voy a ¿se me leer yo. escucha? Perdón. Sí, bueno, Enrique, habla tú, sí, cuéntala tú, lévele yo, cuéntala, Sí, por favor. bueno, es que tampoco... nada, simplemente en primer lugar darte las gracias por la charla que estuvo muy bien. Así que Gracias. gracias. Y en segundo lugar, simplemente, solamente, bueno, era conocer tu opinión sobre cómo crees que se enfoca el aprendizaje de las matemáticas, sobre todo cuando se está en edades tempranas, porque tú ahora acabas de exponer un montón de cosas, pues que son fascinantes sobre las matemáticas, ¿no? Y tal vez cuando somos niños, pues el enfoque tenía que ir casi más en esa dirección. Y a veces, pues es eso, demasiado enfocado a cómo hacer cuentas, cómo hacer operaciones, no se explica el sentido de las cosas y eso, pues creo que es contraproducente. Y bueno, solamente te quería preguntar qué opinas al respecto. Y bueno, y Pues muchas gracias. a ti, Enrique. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Desgraciadamente yo me encuentro mucha gente, hablo de gente ya un poco mayor, quiero decir, más joven que yo, pero no niños. Y que cuando les dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No sé qué. Pues bueno, pues yo soy, nada, doy clase de matemáticas. ¡Puf! Dice, pues yo nunca entendí las matemáticas, siempre fui muy malo en matemáticas. Y eso me lo encuentro muchas veces, es un patrón que se repite muchísimo y a mí me da mucha pena. Yo siempre digo lo mismo, dije, bueno, me da la sensación de que igual no tuviste a un maestro de matemáticas, porque en las edades tempranas yo tuve la suerte de tener bueno, primero cuando era pequeña, una maestra que nos enseñaba muchas cosas de matemáticas. No voy a decir de forma suave, porque era el tiempo en el que se podía pegar a los niños en la escuela. Pero luego cuando fui al colegio, tuve una maestra que creo que fue la que me inculcó el amor por las matemáticas. Explicaba muy bien, tenía mucha paciencia y nos explicaba muy bien todas las cosas. Y creo que eso hace falta. Y cuando somos niños, no a todos nos gustan las mismas cosas. Así que hay que hacernos que las materias, es una opinión personal, hay que hacer que las materias que nos resulten más áridas, presentárnoslas de forma más amable. Entonces, claro, si a un niño que no le gustan las matemáticas, porque simplemente no le gustan, a lo mejor le gusta la historia, y es muy bueno en historia, igual sería muy buen filósofo o muy buen escritor. Entonces las matemáticas pues le gustan menos y se le dan algo peor. Pues si encima tú se las pones de forma árida, bueno, pues esto es así porque sí, venga, tú haces esto y repite esto, pues ese niño va a odiar esa disciplina para siempre. Y quizá si tú se la explicas un poco como más, no digo como un cuento, porque el rigor de las matemáticas existe y tiene que existir. Y las matemáticas son lo que son debido al rigor que tienen, obviamente. No digo quitar rigor a las matemáticas, digo presentarlas de forma más amable, como diciendo, pues mira qué puedes hacer tú
si sabes hacer esto de matemáticas? ¿Y qué podrías hacer tú si aprendes esto otro de matemáticas? Y entonces yo creo que así, haciéndolas amables, pues se podría conseguir muchísimo más. Así que entiendo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que no se enseñan, bueno, creo que en las matemáticas ni casi nada, se enseña con ilusión, o sea, para transmitir ilusión a los niños Sí, sí. pequeños y no tan pequeños, ¿eh? O sea, los también de instituto y eso. Entonces, Bueno, pues nada, muchísimas gracias. a ti. Alguien levantó la mano y se marchó y ahora no sé quién es. María Suárez, una María. última pregunta por los tiempos, por favor. Vale, gracias. ¿Qué tal? Soy María. María Suárez. Yo estudio la maestría en Educación Matemática en la UPAEP. Soy de profesión pedagoga, también egresada de la UPAEP. Y nada más como comentario, en primer lugar, agradecerle su charla muy interesante. Y respecto a lo que comentaban ahorita sobre la enseñanza de las matemáticas y cómo las aprendimos en la escuela, yo soy un vivo ejemplo de una de las factores por los cuales decidí estudiar la licenciatura en pedagogía era porque no llevaba matemáticas. Era una de las carreras que yo tenía en opción con menos nivel de matemáticas, pero en el transcurso de mi carrera y a través de dar clases termino haciendo mi tesis de licenciatura en cuanto a la enseñanza de las matemáticas en primero de primaria. Y ahora me encuentro estudiando, como lo mencionaba hace un momento, la maestría en educación matemática. Y toda mi formación como pedagoga me ha llevado a ver que la enseñanza de las matemáticas es fundamental, pero coincido con usted, el hacerlas agradables a los niños. Yo no tuve buenos maestros que me enseñaran matemáticas y por lo tanto me consideraba no buena o no tenía yo una mente matemática. Sin embargo, a través de enseñarlas, estudiarlas y explicárselas a mis alumnos y a mis hijos, me di cuenta que el error y la falla viene de los maestros. A veces no enseñamos cómo aprenden nuestros alumnos o la correcta didáctica de las matemáticas, ¿no? Y entonces, el ahora estar estudiando la maestría y con base en mi experiencia y estarme igual capacitando a través de estos cursos, me puedo dar cuenta la importancia que tenemos los docentes en cómo presentamos esta materia a nuestros alumnos. Y pues nuevamente gracias por la charla del día de hoy. Totalmente de acuerdo, María. Muchas gracias a ti y por Doctor Fernando, pedía la palabra el doctor Fernando. Sí. Bueno, solamente era para cerrar, agradecer a la doctora Zulima la conferencia, mostrarle mi preocupación porque ha dejado el nivel muy alto y mañana me toca a mí, a ver si puedo continuar en tan buena línea. Mañana seguiremos hablando sobre algunos aspectos que ha tratado la doctora Zulima Fernández hoy. Por ejemplo, volveremos a ese debate de si la matemática es, como decía Galileo, el lenguaje de la naturaleza o si es una construcción de la mente humana, como empezó a considerarse sobre todo a partir del siglo XIX, cuando las matemáticas se introduce un mayor rigor en la demostración y se llega incluso a esa abstracción que llegó a escandalizar a matemáticos, ¿no? Como Poincaré, ¿no? Aunque era ingeniero de minas de formación. Y bueno, pues nada más, a la doctora Zulima nuevamente muchísimas gracias y a los alumnos. Fernando, muchas gracias por tus palabras que son muy amables, muchísimo más de lo que merezco. Y otra cosa, mañana la charla, ¿a qué hora es? ¿A esta hora 8 de las 20? Son todas ahí, sí, a la misma hora. Todas. Vale, mañana yo salgo de a las 8, pero es en Gijón, así que me engancharé un poquito más tarde. Correcto, gracias. Doctor Villanueva, ¿también alguna parte final que añadir? Sí, yo simplemente me he quedado boquiabierto. La ponencia ha sido, vamos, lo que decía la compañera, ¿no? Si me hubiera tocado Zulima de profesora de matemáticas, me hubiera dedicado a las ciencias exactas. Ha sido una maravilla. Un recorrido muy rápido, sin esa técnica, ¿no? Menos la parte quizá de lo de Google.
pero vamos, fascinante. Una invitación a las matemáticas fascinante. Enhorabuena. Es que era para poner alguna fórmula, porque había sido todo... Sí, demasiado. Pero bueno, una delicia, una delicia. Muchísimas gracias, Miguel. Pues muchas gracias, doctora. Nos quedamos con las matemáticas alrededor nuestro, en todo momento, lugar. Mañana a través de la historia incluso, y donde quizás pues reafirmar eso, que el gran don del magisterio y de la vocación marca nuestras vidas, ¿no? Y marca incluso nuestro rechazo, acercamiento a diferentes disciplinas y así evolucionamos, ¿no? Pero este curso, y usted es un claro ejemplo, vivo ejemplo, de que el diálogo entre disciplinas pues es más que necesario en el siglo XXI como uno de los grandes retos que tenemos pendientes, y eso, no estar enfrentados y divididos, sino en caminos de vasos comunicantes y diálogo, ¿no? Porque en todo nuestro ámbito, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra palabra, nuestras matemáticas es parte de la formación integral de cada uno de nosotros y de las sociedades que han conformado la historia de la humanidad. Por lo tanto, muchas gracias. Ha sido un honor para nosotros y continuamos desde mañana con este curso. Una última cosa, David. Te voy a mandar la presentación esta, la que yo hice ahora, que tiene alguna cosa, y te la voy a mandar, si no te importa, te la mando mañana con eso que dije del resultado y tal, ahí, porque simplemente se me pasó ponerlo, porque si no queda un poco así. Lo del PageRank, pues por lo menos la solución, porque yo estaba hablando de la solución y no sé qué, y no aparecía por allí por ningún sitio. Entonces, te lo mando por si quieres colgar el definitivo. Correcto, gracias. Sí, lo compartiremos a todos, y también en cuanto subamos a través del canal de YouTube de SOFU la conferencia, también estará en disposición de aquellos que tuvieron un problema técnico de conectividad, etcétera. Por tanto, ambos materiales siempre de refuerzo de la propia sesión, y le agradecemos también que nos lo comparta de forma abierta a todos. Vale, muchas gracias. Siento porque el que mandé ayer pues tenía estas carencias. Muchas gracias. Vale. Pues saludos desde México, por esta parte, 2:29 de la tarde. Muchas gracias a todos. Un placer. Saludos a España, Hasta Canarias, luego. también al sur. Adiós. México, Chile. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós.